Hola, en este video vamos a ver un protocolo para la evaluación de la deglución, el cual consta de una evaluación clínica de tamizaje de disfagia orofaringea y un método de exploración clínica de volumen y viscosidad. Este protocolo tiene por autores a Hurtado y Núñez en el año 2015. Se comienza por la entrevista, el cual se le solicitan los datos como el nombre y la edad al usuario y se coloca la fecha del día de la evaluación. Luego están los antecedentes generales, el cual está el motivo de consulta, en donde uno le va a pedir al usuario que nos diga si vino derivado de otro profesional o si vino por voluntad propia. Luego preguntarle si estuvo hospitalizado y si estuvo hospitalizado, qué tipo de alimentación mantuvo mientras estuvo hospitalizado. Luego está la información de otros profesionales, si ejemplo el usuario ha sido atendido por un neurólogo, un broncopulmonar, un nutricionista, un kinesiólogo, un otorrinolaringólogo, un gastroenterólogo o un fonoaudiólogo. Y posterior a ello se deben colocar las apreciaciones de estos profesionales, si en caso de que así haya sido. Luego está la alimentación actual, en el cual nosotros preguntamos por el tipo de alimentación oral, en los líquidos, si el usuario consume los líquidos claro, tipo néctar, tipo miel o pudín. Y si en los sólidos el usuario consume alimentos con la consistencia de puré, molido, picado blando o normal. Y aquí colocamos la opción que el usuario nos diga. Luego está el tipo de alimentación parenteral, en el cual se le pregunta al usuario si ha presentado, si ha tenido esta alimentación, si ha sido por sonda nasogástrica, si ha sido por una sonda nasoyeyunal, si ha sido por una sonda nasoduodenal o si ha sido por una sonda de gastrostomía, entre otros. Luego se pregunta por la frecuencia al usuario de la alimentación, que es el número de veces que come al día el usuario. Y se debe anotar lo que él nos diga y cuáles son los alimentos que consume. Luego está el tiempo. ¿Cuánto demora en alimentarse aproximadamente el usuario cuando realiza esta acción? Luego se va uno a la cantidad, que uno le pregunta al usuario, ¿cuánto alimento sólido ingiere? Si lo hace a través de un cuarto o una media cucharada, etcétera. Se anota lo que él nos diga. Luego está, ¿cuánto alimento líquido ingiere? En el cual tenemos que preguntar al usuario si él consume el líquido por una cucharada, si lo hace a través de una bombilla, si lo hace a través de sorbos, etc. Luego está la forma de la alimentación, en el cual uno debe preguntarle al usuario si realiza la acción de la alimentación de forma independiente, que no necesita totalmente ayuda de nadie, que es semidependiente, que necesita ayuda, o si es totalmente dependiente, que necesita el 100% de la alimentación por parte de otra persona. Luego está la preferencia alimentaria. Aquí vemos qué alimentos le gustan al usuario. Uno le pregunta y uno debe anotar lo que él nos vaya diciendo. Luego, los alimentos que no le gustan y luego si presenta una intolerancia alimentaria. Luego debemos ver nosotros el aspecto cognitivo del usuario, cómo él se encuentra mediante esta evaluación, cómo está su estado de vigilia, su estado de alerta, su impulsividad, si presenta una confusión mental, si presenta un déficit intelectual previo a la evaluación, si se encuentra muy cooperador o si presenta conciencia de sus dificultades, si en caso de que los tenga así. Entre otros antecedentes, podemos preguntarle al usuario si, ejemplo, ha presentado alguna traqueostomía, si ha tenido alguna intubación, si ha tenido un trastorno de habla, trastorno del lenguaje, etc. Luego está la historia clínica, en el cual uno le pregunta al usuario si ha presentado dificultades durante la alimentación y cuáles han sido estas dificultades, y se deben detallar todo lo que el usuario nos vaya diciendo. Luego está con qué alimentos ocurren estas dificultades,
si es con el líquido, con el sólido o si es con algún medicamento que tenga prescrito. Y se debe especificar cuáles son y en qué contexto se da esto. Luego, debemos preguntarle hace cuánto tiempo presenta estas dificultades, si ya sea hace una semana, hace 3 meses, hace un año, y uno debe ir anotando todo lo que el usuario nos vaya diciendo. Luego está la valoración del estado cognitivo del usuario, en el cual uno ve la orientación del usuario. Cómo está él orientado dentro del espacio en el que se encuentra. Por lo cual uno debe saludarlo y preguntarle cuál es su nombre. Y ver si él es capaz de saber cuál es su nombre, sin la ayuda de alguien. Luego, cuántos años tiene. Si sabe él cuántos años tiene. ¿Qué día es hoy? Y poder ayudarlo si en caso de que él se encuentra perdido, en qué día es hoy. Y para esto, igual podemos ayudar al usuario, como ejemplo, si en la casa puede haber un calendario, y uno decirle, ayer fue tal día, mañana será este día. ¿Qué día es hoy entonces? Y tratar de ir guiándolo. Luego preguntarle en qué año estamos. También lo podemos ayudar de un calendario si, ejemplo, el usuario no es capaz de saber en qué año estamos. Luego, ¿qué lugar es este? ¿Dónde estamos? Preguntarle al usuario si sabe dónde él se encuentra en este momento. Luego, ¿en qué ciudad estamos? Luego viene la parte del lenguaje, en el cual uno debe ver si el usuario es capaz de comprender órdenes y cómo es su lenguaje expresivo mediante la evaluación. Luego tenemos la percepción de la deglución en el estado nutricional del usuario, para lo cual se deben hacer algunas preguntas. Para posterior se deben colocar los resultados que tengamos del estado nutricional del usuario. Para esto, tenemos que preguntarle si él presenta dificultades al momento de tragar, si le cuesta más tragar, después de tragar, siente que le cambia la voz o que habla con menos fuerza. Cuando bebe agua, tose. Cuando traga, siente que el alimento queda en su garganta o en su pecho. Luego, si él encuentra que ha perdido en estos últimos meses peso, y anotar todo lo que él nos vaya diciendo. Luego tenemos el algoritmo de la evaluación viscosidad-volumen, en el cual se evalúan diferentes viscosidades en sus diferentes volúmenes. Luego tenemos el registro de la evaluación de viscosidad y volumen, para lo cual vamos a necesitar los siguientes materiales: un oxímetro, un estetoscopio, una jeringa, un néctar, una botella de agua, vamos a necesitar una compota y una galleta. Para la explicación de esta parte del protocolo, en primer lugar le vamos a decir a nuestro usuario que vamos a realizar una evaluación con alimento. Y vamos a comenzar con la primera viscosidad, que es el tipo néctar. Vamos a comenzar con 5 ml, tal como lo indica la pauta. Esto se va a hacer de la siguiente forma. En una jeringa vamos a colocar los 5 ml de néctar y le vamos a decir a nuestro usuario que le daremos esta viscosidad, pero que no debe tragarla hasta que nosotros le indiquemos. Entonces, nuestro usuario, con una buena posición, con la cabeza alineada con su cuerpo, ya que no va a estar mirando hacia arriba o hacia abajo, ya que esto va a dificultar el proceso de la deglución. Luego de darle la viscosidad con el respectivo volumen, vamos a colocar el estetoscopio en la zona laringea y vamos a darle la instrucción de que trague, y enseguida debemos escuchar y observar algún signo de cambio en la voz, si existe tos o si hay algún residuo oral, si hay un buen sellado labial, etc. Luego tenemos que ver si existe desaturación, y todo esto se irá tomando en este registro. Si existe tos, se marca que sí. Si existe cambio en la voz, la desaturación la iremos anotando. El número de la desaturación
etc. Y debemos ver todos estos puntos con este volumen y consistencia. Esta misma instrucción y este mismo procedimiento o tarea se realiza en todos los volúmenes y viscosidades del néctar, del líquido y del pudín. Ahora, para la viscosidad sólido, vamos a realizar este procedimiento con una galleta. Y las instrucciones son un poco parecidas a las anteriores, y le vamos a dar un cuarto de la galleta a nuestro usuario y le vamos a decir que la mastique, y él nos debe decir cuándo esté preparado para deglutir o para tragar, y vamos a observar los mismos signos que observamos en las otras viscosidades y volúmenes, y vamos a estar pendiente de la desaturación en todo momento, y la vamos a ir anotando en el protocolo. Lo mismo vamos a hacer con media galleta y con una galleta entera en nuestra usuaria. Y esto sería el protocolo de la evaluación de la deglución.